Hola amigos, bienvenidos una vez más a este rico y delicioso Café con Dios. Espero que usted lo haya disfrutado en las versiones y las presentaciones pasadas y que hoy estés preparado para poder entonces compartir este rico, fresco, aromatizante, delicioso cafecito, que si es con Dios es mucho, mucho mejor. Quiero hablar y centrarme ahora en otro aspecto de estas enseñanzas, fábulas judaizantes, como la llama el apóstol Pablo, enseñanzas que han entrado al cristianismo y que nos hacen sentir muy espirituales, muy especiales, muy grandes, más santos, más agradables, más perfectos, más consagrados, y los otros son de menor categoría. Y quiero hoy que hablemos acerca de las fiestas y de los días, y hablaremos del día de reposo, del séptimo día, del Shabbat, el sábado, como le llaman muchos, y vamos a centrarnos allí. Ahora, comienzo diciéndole que no solamente estas doctrinas judaizantes celebran este día, sino que también la secta de los adventistas del séptimo día, pero no son los únicos, no solamente son los judaizantes y los adventistas, sino que hay muchos grupos más cristianos, pseudocristianos y de aún de otras latitudes que guardan este día. Por ejemplo, dentro de las iglesias cristianas independientes, no denominacionales, encontramos a los bautistas sabatinos. ¿Usted sabía que existe esa corriente? Los bautistas del séptimo día. También están las iglesias sabadistas del séptimo día. Entonces encontramos la Iglesia de Dios, y aquí en Estados Unidos hay diferentes conferencias como la de Denver, como la conferencia de Maryland y de otros estados. Están los adventistas sabadistas, claro, la Iglesia Adventista de la Promesa, la creación de la Iglesia Adventista del séptimo día, la Iglesia de Adviento del Shabbat Rest, y encontramos dentro de estas una gran cantidad de iglesias como los Hermanos Unidos del séptimo día, pero también iglesias pentecostalistas sabadistas como la Iglesia Bautista de Nazaret, la verdadera Iglesia de Jesús. ¡Qué nombre! ¡Qué nombre! Ellos son los verdaderos, no hay otros, son los verdaderos. Iglesia de Jesús. Están las iglesias israelitas británicas sabadistas, y hay muchas allí, pero también hay iglesias judaizantes como las asambleas de Yahvé o de Yahweh. Están los israelitas hebreos negros. Encuentro el movimiento de las raíces hebreas, que es muy difundido, muy llamativo sus enseñanzas también en las redes sociales. Está el judaísmo mesiánico, están otros como la Iglesia de Cristo, la Asamblea de Dios, y bueno, tenemos muchas más. Al punto que quiero que nos quede muy claro es que, como vimos allí en la carta de Pablo a los colosenses, nosotros no seguimos calendarios de días, ni meses o de años, pero también tenemos muchas razones, muchas bases, tanto bíblicas como históricas, para apoyar lo que el apóstol Pablo nos enseñó. De entrada, la manera de dejar ya ese fundamento listo, hay que entender que para los cristianos del primer siglo cobra una gran importancia y relevancia el primer día de la semana, que es el primer día de la semana. Lo dejé pensando. Yo sé que algunos dijeron el domingo es el primer día de semana. Pero quiero empezar a aclarar esto, porque de aquí es donde muchas de estas doctrinas comienzan a pelearnos, a decirnos: no, es que los judíos no se rigen por el calendario gregoriano, que fue una modificación del juliano, que es un calendario romano. Nosotros tenemos el calendario bíblico, el calendario de Dios, el calendario judío, que es un calendario lunar de 360 días, y no el solar, que es del dios Sol, y ese de 365, eso no va. Entonces empieza el choque allí, y entonces ellos al resto de los días de la semana le dicen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo. Al sábado no le dicen sábado, es Shabbat.
O sea, es el único que sí tiene gran cambio de nombre. ¿Recuerda cuando hablamos de los nombres en la vez pasada? Entonces, el Shabbat, sábado. Y aquí es donde empiezo a hablar. El primer día de la semana es el primer día de la semana. Nosotros lo llamamos domingo, por los romanos, sí, por los gregorianos, pero para los judíos es el primer día. El domingo, según los judíos, el nombre de ese primer día de la semana es Yom Rishon. Y este nombre deriva de la raíz hebrea que es cabeza. O sea que el primer día de la semana para ellos es la cabeza de la semana. Es lo que ellos nos quieran llegar. El domingo, pues es el cabeza de la semana y lo representan, o mejor, simboliza que así como la cabeza gobierna el resto del cuerpo, pues este día, el primer día de la semana, es donde es la cabeza de la semana y significa primero. Los judíos llaman a los días de la semana, así como los brasileños también. Ellos no tienen lunes, martes, miércoles y jueves, no, porque eso es en honor a los dioses romanos. El lunes por la luna, el martes por el planeta Marte y por el dios Marte, el miércoles por Mercurio, el jueves por Júpiter, el viernes por Venus y el sábado por Saturno y las Saturnalias, las herejías y blasfemias y todo lo que hacían. Y el domingo, porque es el día del sol. Entonces, ellos, los judíos, llaman los días por números, como los números de ellos. El primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, el séptimo día, pero sin embargo, el único que tiene nombre diferente, el séptimo, no es séptimo, es Shabbat. El Shabbat, que su nombre, si lo traducimos al español, no es sábado, empezando por eso. Shabbat no significa sábado. Shabbat significa descanso, viene de la raíz y de toda la palabra que viene de la raíz que significaría poner fin, cesar, acabar, completar, parar allí. Eso significaría el descanso. Entonces entendemos, y quiero ser un poco claro, y qué bueno que si en los comentarios la gente tiene inquietudes y preguntas, podamos compartir acerca de esto, pero lo que quiero decir es que no traduzcamos los nombres del hebreo de los días de la semana del hebreo a los días que tiene nuestro calendario romano, porque Shabbat, así como Shabbat no significa sábado, primer día no significa domingo, sino que es primer día, es cabeza. Ahora, que tenemos que nombrarlo de alguna manera y estamos familiarizados, sí, porque es que hay gente que quiere llevar la contraria porque son más santos, pero por ejemplo, hago el siguiente ejemplo. Si yo un domingo me voy a una oficina estatal o gubernamental o un banco incluso para ser atendido, estoy hablando de países donde no atienden el día domingo, ¿será que me van a atender el día domingo en la alcaldía, en una institución, en algunas empresas, en algunas organizaciones? No. Yo puedo llegar y pelear y decir, a mí me atiende porque es que yo ya descansé el Shabbat, el sábado, atiéndame el lunes, el domingo. No. Cuando usted hace una inscripción por internet y todo, fecha de nacimiento y toda cantidad de cosas, usted va a decir, no, es que yo quiero llevar la contraria y tengo que guardar el Shabbat y llevar, y el calendario mío es el que me rige, es el de la Biblia. Pues usted puede regirse mucho por el de la Biblia, pero es que la vida política, social, económica y todo, tiene un transcurso que está desarrollado bajo los parámetros de este calendario y de estos días. Quiero que empiece a entender esto, de mirar cómo esto cobra importancia y cómo esta doctrina ahora del primer día tiene importancia y tiene vigencia bíblica histórica. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 16.
en el verso 9 en adelante, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Mire que no le llaman domingo, porque es que la palabra domingo y el calendario no gregoriano no se ha institucionalizado, no se ha creado, no se ha desarrollado. Eso viene muchos años después. Pero mientras está en el tiempo bíblico, se le llama el primer día de la semana, y apareció primeramente María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y entonces aparece allí la resurrección del Señor Jesús. Y es interesante que Jesús resucita un primer día de la semana, no el cuarto, ni el sexto, ni el quinto, o por llamarlo en nuestro lenguaje que es más entendible, Él no resucita un jueves, ni un miércoles, ni un sábado. Él resucita un primer día de la semana, un domingo. Si usted lee lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 20, acompáñeme, espero que tenga su Biblia, que tenga su cuaderno de apuntes. Verso 1 y verso 2 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitar la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo al que él amaba, Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde lo han puesto. Y usted puede seguir allí viendo que Jesús resucita el primer día, la cabeza, el día de la resurrección, viene a ser el día, la primicia, de lo primero. Cristo viene a resucitar ese lugar. Y entonces, a partir de esa resurrección, es que los cristianos comienzan a reunirse y a dedicar el primer día de la semana para la consagración y para la participación del cristianismo. Ahora, es lógico que estos cristianos, primeros cristianos, en su gran mayoría judíos, quieren ganar a los judíos, y si quieren encontrar judíos, pues ellos van a buscarlos donde están los judíos. ¿Y dónde permanecían ellos? Pues en las plazas y aún en las sinagogas. Allí pertenecían y allí estaban. Entonces esos lugares tenían gran concurrencia los días de Shabbat, que sería el séptimo día, el Shabbat, el día del reposo, porque ahí donde estaban los judíos. Pero la práctica de reunirse los cristianos nace en el Nuevo Testamento con base en la resurrección de Cristo, y no como hay unas enseñanzas por ahí que atacan el domingo, pero afirmando que fue la Iglesia católica, apostólica y romana que institucionalizó el domingo como día de reunión. No, la Iglesia apostólica, católica, romana aparece cientos de años después, y 100 años después que institucionalizan, hablando de la muerte de Cristo, 100 años después de la muerte de Cristo, que institucionalizan el domingo. Lo ponen como oficiales ellos, pero la práctica ya ellos venían haciéndolo el primer día de la semana. Ahora, si usted me acompaña a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, donde encontramos los inicios de la iglesia, vamos que Pablo se va a quedar toda una semana entera con la intención de poderse reunir con la iglesia en el primer día de la semana, en el día de la cabeza de la semana. Y esto es algo muy significativo, porque si hubiera habido un culto el día de Shabbat o el día séptimo, pues Pablo se hubiera empezado a congregar, hubiera participado de esa reunión en el día séptimo, el Shabbat. Sin embargo, en el verso 3 en adelante, dice de la siguiente manera: después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos
en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ahora llega y dice más adelante, el primer día de la semana, que es el primer día de la semana, la cabeza, al que nosotros conocemos como domingo, el primer día de la semana. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente. El día siguiente sería el segundo día de la semana, o sea, el lunes. Y alargó el discurso hasta la medianoche y usted continuará con una cantidad de enseñanzas. Así que no solamente la iglesia se reunía el primer día de la semana, sino que también vamos a ver que la iglesia recogía, participaba del pan. ¿Qué hacían en esas reuniones? ¿Qué hacían en ellos? Compartían alimentos, comían, bebían, compartían de su fe, hablaban de Cristo, hablaban de las conversiones. Ellos estaban orando los unos por los otros. Ese era el inicio de los cultos de la iglesia primaria. Sin embargo, en el capítulo 16, en el verso 1 en adelante, nos da otra luz. ¿Quiere acompañarme? Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. O sea que la iglesia recogía las ofrendas y venían a traerlas a la congregación. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Ahora, qué interesante la postura paulina, que es muy diferente a la moderna, donde invitamos los grandes conferencistas, predicadores, pastores, profetas, y entonces usamos los púlpitos para mover y sacudir, estremecer al rebaño para que traiga las ofrendas y traiga para... Pablo dice, no, hagan eso antes de yo ir. Yo no quiero ir allá, solamente quiero ir a compartir, predicar, testificar, acompañar, y ya, la ofrenda ya se ha recogido de antemano. Ahora, estamos hablando de la primera carta a Pablo a los Corintios. Entonces, nos encontramos que se están recogiendo las ofrendas y todo eso con la idea que no hay que guardar en los días. Quiero decirle que el cristianismo contrasta diferente al judaísmo, que no se dedica a guardar un calendario de días, sino que es guardar su vida entera por encima de los días y de las semanas y de los meses y de las fiestas a Cristo. Y entonces ese es el problema con el cual Pablo en la carta a los Gálatas, recuerde que la carta a los Gálatas es la primera carta que Pablo escribe en el comienzo de su ministerio, y qué interesante ver cómo él empieza su primera carta es aclarando estos problemas del judaísmo en el cristianismo, de la judaización. Entonces, en el capítulo 4 de los Gálatas, en el verso 8, dice también Pablo afirmando acerca de esto: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Mire, Pablo ya en la región de Galacia había sembrado una gran comunidad de iglesias, de cristianos, judíos y gentiles, que ahora son cristianos. Y en esta carta que está escribiendo alrededor del año 49, está entonces arreglando una problemática con la cual se está enfrentando la iglesia. Y entonces esta atrayente, seduciente, llamativa doctrina se ha infiltrado en Galacia, y me temo que en nuestros días también. Y Pablo llega y dice: ¿cómo es posible que ustedes les he enseñado, les he adoctrinado, les he informado, les he revelado, y ustedes se vuelven otra vez a los días y guardar esto? Me temo que he trabajado en vano. Mire,
déjeme decirle que el hecho de creer en Cristo va mucho más allá del tipo de alimentación. Eso es típico también de otras religiones, el hinduismo, el brahmanismo, el judaísmo, en cierta medida también el islam, son felices guardando la alimentación. El cristianismo va mucho más allá. Y ahora entonces, también ahora ellos piensan que se agrega más santidad y más compromiso al guardar los días. Recuerde que lo que le dice Pablo a la iglesia de Colosas, lo importante es someterse, asirse, ser obediente a la cabeza. ¿Y la cabeza quién es? Cristo. El primer día de la semana es la cabeza, lo que ellos vienen de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? El día, no. La fiesta, no. Porque es que Cristo también lo dijo. Dios no fue creado para los días fueron creados para que entonces no sean tan importantes ni tan relevantes como Dios. Pero el problema es que idealizamos a los días y las cosas y las acciones y los ponemos a la altura de Dios o hasta más importantes y más trascendentes que Dios. Por eso era la pugna que Cristo tenía con los fariseos, que si era un sábado, un Shabbat, o era un sábado de día de descanso, un séptimo día, y había alguien enfermo, Jesús sanaba. Jesús decía, pero ¿por qué hizo eso un sábado? ¿Por qué no lo hizo otro día? Porque es que Él es el Dios de los días, porque Él es el Señor de los días y Él hace lo que Él quiere, como quiere, cuando quiere. ¿Es que Él está transgrediendo la ley? No, Él no está transgrediendo ninguna ley. Es que la ley se cumple en Él, porque es que en Él es que se refleja todo lo que había en el Antiguo Testamento. Él es el que lo está trayendo ahora para hacer una vivencia para nuestras vidas. Ahora, quiero decirle que la iglesia primaria entonces se reúne el primer día de la semana y no hay ninguna duda con respecto a esto, debido a que era el día de la resurrección del Señor. No es una enseñanza católica, apostólica y romana como algunos han querido decir. Ahora, también quiero afirmar que no hay ninguna celebración de fiestas judías, especialmente entre los gentiles. No hay ninguna descripción. Los gentiles no se dedicaban a guardar el séptimo día. Ellos lo tenían muy en claro. Ellos podían caer en la soberbia, ellos podían caer en orgullo, ellos podían entrar en ese pensamiento de que guardar ciertas dietas o ciertos del calendario los haría más santos y desde luego más espirituales. Ahora, además de esto, la comida y de los días de fiesta le sumamos los vestuarios, que alguien por usar un kipá, que aparece alguien guardándose o vistiendo con un talif, entonces es mucho más santo. Eso tampoco tiene ninguna relevancia. Pablo es claro cuando enseña la carta a los Corintios. Me devuelvo a la primera carta a los Corintios en el capítulo 11. En el capítulo 11 de la carta a los Corintios, nosotros leemos como en el versículo 4, hablando de que Cristo es la cabeza, hablando de la cabeza y lo que hablamos del domingo, la cabeza de la semana. Todo varón que ora y profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza. En otras palabras, todo aquel que empieza a cubrirse externamente y a tener una cantidad de prácticas externas está cayendo en el grave error de estar descuidando lo que realmente es la esencia de la conversión. Era una deshonra en el tiempo de Jesús y de los apóstoles que el hombre se cubriera la cabeza, y eso lo tenía muy claro Pablo también. La práctica de que los hombres se pongan un kipá y se cubran la cabeza con talí es una práctica tardía, es algo que ellos vienen a implantar mucho tiempo después. Lo mismo que esa práctica que muchos años después los hasídicos, los judíos hasídicos, o lo que conocemos como el movimiento del hadismo, el hasidut para ellos, quien es un movimiento que aparece muchos años después, que se dan cuenta que el judaísmo ha perdido importancia, ha perdido fervor, ha perdido concentración, ha perdido esencia.
se ha aquietado, se ha adormecido, perdió frescura. Entonces en el siglo XVIII aparecen unos hombres con un movimiento y dicen: hay que avivar esto, hay que despertar esto, y empiezan a incorporar, además de los vestuarios y algunos ajustes, ciertos movimientos y ciertas danzas y ciertas manifestaciones, como para dar a entender que ellos están más avivados, más comprometidos, más santos, que eso quedó allá en el pasado, pero que ellos ahora son los que tienen. Y entonces este movimiento comienza a manifestarse por diferentes partes de Europa y hacia el este de Europa inicialmente, luego empieza a trascender, y entonces usted los ve con ciertos movimientos en sus momentos de oración, en sus momentos de danza, en sus momentos de alegría. Y entonces eso mismo yo lo veo en las iglesias cristianas, donde tienen que incorporar. Ahora, no estoy diciendo que no hay que danzar, claro que hay que danzar. La escritura nos enseña tanto en el Antiguo como en el Nuevo, y Jesús también danzaba y se gozaba y se regocijaba, y es una manifestación de nuestra alegría hacia el Señor, de nuestra alabanza al Señor, y cantamos y nos gozamos. Pero hacer ciertas prácticas por ritos, movimientos por ritos, más por religiosidad, incorporar cierta jerga, cierta actitud para fruncir el ceño, para orar, para decir: amantísimo Padre, y frases que son bien rebuscadas como para hacernos más santos, y algunos hasta tratan de llorar. Y yo creo que hay que llorar en los tiempos de oración y comunión, cuando uno se encuentra con el Señor, cuando está hablando con el Creador. Es imposible que este vil cuerpo tan débil y mortal, tan frágil, no exprese lo que hay en su corazón hacia el Creador. Claro que se vive, pero cuando se hace de manera religiosa y por apariencia, para que otros piensen que somos más santos, más espirituales, con nuestro lenguaje, con nuestro vestuario, y para poder servir al Señor tienes que vestirte así y tienes que vestirte así. Le imponemos a la gente que tiene que poner saco y corbata, pues los otros se ponen un talí y se ponen el kipá, y los otros tienen que bailar así y tienen que danzar así, y a las hermanas de danza les ponemos los vestuarios judíos y como si fueran judíos, y desconocemos una cantidad de las vestimentas de la historia acerca del vestido, y condenamos a las mujeres que porque se ponen pantalones, y los hombres cuando empezaron a ponerse. ¿Por qué no nos condenamos a nosotros por usar pantalones? ¿Quién dijo que Jesús y los apóstoles y la gente bíblica utilizaban pantalones? En ese tiempo también utilizaban vestuarios, túnicas, como las mujeres. La diferencia entre el vestuario del hombre y la mujer era tanto en el color como en el largo. No voy a entrar en esos detalles, pero mucha gente está condenando a las mujeres que por qué ponen pantalones y por qué utilizan la falda, y cuando el evangelio es mucho más allá que vestuario, y mucho más que movimientos, y mucho más que comidas, y mucho más que días de fiesta. Hemos incorporado una cantidad de enseñanzas que parecen bíblicas, tomadas de la Biblia, pero están muy distorsionadas, y queremos imponer a los demás, y esto es un gravísimo error. Se me acabó el café, voy a preparar más, pero hay más para servirles, así que espero que me acompañes para el próximo. Si lo quieres con mucho dulce, con poco dulce o sin dulce, me lo haces saber. Si este café está muy aguadito, y lo quiere más fuertecito, hágamelo saber también. Si por el contrario está muy espeso, está muy duro, pastor, usted está muy amargo, usted está predicando muy duro, enseñando muy duro, hágamelo saber, por favor. Y de esta manera nos vamos a enriquecer. Acompáñame para nuestro próximo Café con Dios, que sé que será una hermosa bendición.